La clase de hoy es la continuación de tórax que veíamos la semana pasada, el sábado pasado. Los objetivos de esta clase son identificar el proceso diagnóstico y el manejo inicial del trauma torácico, revisar los aspectos técnicos de los procedimientos de descompresión torácica en trauma, como la aspiración, la toracocentesis, la pericardiocentesis, la colocación de sondas endopleurales y toracotomía, y conocer las actualizaciones sobre la reanimación cardiopulmonar y la atención cardiovascular en emergencias. Vamos a empezar con el trauma torácico. Veamos que las lesiones de tórax son comunes en pacientes politraumatizados y estos pueden poner en peligro la vida si no se identifican de manera oportuna y si no se tratan de forma adecuada y con prontitud. El porcentaje de los casos de traumatismo torácico que van a requerir de una cirugía va del 15 al 25%. Y las lesiones agudas pueden llegar a resolverse o estabilizarse mediante medidas relativamente simples como la intubación o la ventilación, la colocación de sondas endopleurales o la reanimación con fluidos. La, las lesiones de tórax, para su abordaje, vamos a ver que existen dos evaluaciones, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Dentro de la evaluación primaria, el objetivo principal va a ser la identificación y la corrección de problemas de la vía aérea como tal. Y en segundo caso, identificar los elementos que nos van a servir como predictores de traumatismo torácico en los pacientes politraumatizados, como por ejemplo la presencia de las lesiones de cabeza, lesiones de cuello o de abdomen, la evidencia de sangrado profuso, en ausencia de distensión abdominal, fracturas mayores, heridas externas, equimosis o marcas del cinturón de seguridad cuando hay choques, ¿no? Entre autos o cualquier otro grado de dificultad respiratoria. La meta principal de la evaluación primaria es realizar las primeras acciones adecuadas durante un estudio inicial para la prevención de la hipoxia o su corrección, es decir, es meramente ventilatoria e identificar elementos que nos puedan servir como predictores de un paciente politraumatizado. La identificación y corrección de los problemas de la vía aérea, por ejemplo, puede ser la identificación de un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, la identificación de tórax inestable con contusión pulmonar, hemotórax masivo y de tamponamiento cardíaco, entre otros, ¿no? Y ya para la evaluación secundaria vamos a ver que em, se enfoca principalmente en identificar las lesiones que pueden llegar a ser mortales y que pueden llegar a requerir de estudios complementarios según la sospecha. Como qué estudios complementarios podemos llegar a requerir, pues una tan simple desde una radiografía de tórax hasta una tomografía, realizarle broncoscopías, esofagoscopías, tal vez electrocardiogramas, depende de lo que estemos sospechando, entre algunos otros, ¿no? Y identificar lesiones potencialmente mortales, como cuáles, como un neumotórax simple, un neumotórax, contusiones pulmonares, lesión del árbol traqueobronquial, una contusión cardíaca, roturas de la aorta, roturas diafragmáticas, perforaciones esofágicas, entre otras. Y el objetivo final del tratamiento del traumatismo torácico va a ser restaurar y mantener la oxigenación y perfusión tisular y a su vez pues normalizar la ventilación y así optimizar el gasto cardíaco también. Todo esto tenemos que hacer durante las evaluaciones tanto primaria como secundaria en un traumatismo de tórax. Ahora vamos a ver el abordaje por secciones, según el órgano o las estructuras que consideremos que puedan llegar a estar lesionadas. Por ejemplo, como los grandes vasos. Vamos a ver que más del 90% de las lesiones de los grandes vasos son secundarias a traumatismos penetrantes. Y hay desde laceraciones simples hasta complejas y también pues varían en su grado de severidad. Desde las laceraciones simples de la aorta, por ejemplo, en la aorta ascendente o el arco aórtico, estas pueden llegar a repararse con una reparación primaria, con sutura y ya, ¿no? Se les puede hacer rafia eh, lateral. ¿Alguien que me pueda decir qué tipo de suturas utilizamos para reparar los grandes vasos?
Levi, ¿estás por ahí? Vascular, doctor. Hola, doctor. Pues es común que utilicen el monocril Ujú. o incluso bicril, dependiendo de lo que haya. Ok, dependiendo. Y si le quieres unir un injerto, por ejemplo, como la imagen que tenemos aquí arriba, también se suturan con monocril. La verdad no sé, doctor, no sé qué tipo de sutura utilicen para ese tipo de cirugía. Bueno, sí, estás bien con el de monocril. Si se utiliza monocril, también en algunos casos llegan a utilizar segunda la estructura que esté comprometida. Cuando a veces también se compromete la vía aérea, se llega a utilizar también PDS. Y para y también depende si van a requerir injertos, ¿no? Como este que son de teflón en su mayoría. Bueno, hay distintas formas de reparar los vasos según el lugar del daño y la gravedad del mismo, ¿no? Si, como dice aquí al principio, se puede hacer rafias si las laceraciones son pequeñas y si son laterales. Sin embargo, lesiones que sean de la cara posterior o las que vayan a requerir injertos de interposición de PTF, que es teflón, ya pueden necesitarse procedimientos más elaborados como una derivación cardiopulmonar o incluso el pareo circulatorio. Todo depende de la complejidad de la lesión. Para la derivación de la aorta proximal, es decir, si tenemos lesiones que sean de la aorta proximal, a la porción distal del tronco brachiocefálico se pueden utilizar injertos tubulares para hacer como un bypass. Y estos se realizan pues antes de abrir el hematoma que se formó, ¿no? Para evitar el embolismo. Y generalmente todos los injertos que encontré son o todos los que menciona el libro son de teflón, simplemente cambian en sus características, ¿no? Algunos son más rugosos, otros cambian en el diámetro, llegan a tener cambios pequeños en el material, pero de base utilizan el teflón. Y hay distintos tipos para los mismos. Aquí podemos ver en la imagen de arriba cómo se hace una derivación con este injerto, que es el blanco, y la idea es pues desfuncionalizar la parte afectada del vaso para que tengas tiempo de repararla y no comprometer mucho la circulación sistémica. Si las lesiones de la aorta torácica descendente no constituyen una urgencia absoluta, pues estas se pueden realizar la reparación de una forma programada y se puede tratar como una urgencia relativa. Sin embargo, para evitar la rotura de la aorta, a veces se va también un tratamiento al mismo tiempo con fármacos, con la finalidad pues, de evitar que aumente la presión dentro del vaso y este pueda ser más susceptible de romperse. La idea o la meta es conseguir una presión arterial menos de 100, una presión sistólica menos de 100 y una frecuencia cardíaca igual menos de 100. Los tratamientos pueden ser mediante cirugía abierta o puede realizarse también con tratamiento endovascular. Para, para el tratamiento endovascular contra el tratamiento abierto, pues lo ideal o lo menos invasivo es el tratamiento endovascular, que es el elemento básico del tratamiento, pero también se puede realizar el abordaje abierto. Las técnicas endovasculares son particularmente útiles para los pacientes que tengan alguna limitación o que por alguna razón les aumente mucho más el riesgo si se les hace un abordaje abierto, como qué pacientes pueden ser, pacientes que no puedan tolerar la ventilación selectiva, pacientes mayores de 60 años que tengan riesgo de sufrir alguna descompensación cardíaca cuando se realiza un pinzamiento aórtico, pacientes con hipertensión intracraneal descontrolada, entre otros, ¿no? Cualquier paciente que tenga alguna comorbilidad que le haga más riesgoso el abordaje abierto, pues se prefiere hacer un abordaje endovascular, aparte de que pues es menos invasivo. Mm, Ahora, para lesiones del corazón, para complementar lo que vimos en la clase pasada, vamos a ver que las lesiones cardíacas penetrantes de las que puede sobrevivir alguna persona pues, víctima de alguna agresión, algún accidente, son aquellas que pueden repararse de forma quirúrgica y muchas de ellas, la mayoría,
son punzocortantes más que traumas contusos. Y las lesiones de las aurículas, pues pueden también controlarse. En la imagen de la derecha les puse distintas lesiones que se puede sufrir en el corazón, ¿no? Desde los grandes vasos hasta lesiones cercanas de las arterias propias del corazón, lesiones del miocardio, y pues según el lugar, el sitio de la lesión y el tipo de la lesión y la dinámica con la que se realizó, no es lo mismo una punzocortante que una por proyectil de arma de fuego o una herida contusa, pues va a ser el abordaje y el tratamiento que demos. Por ejemplo, las lesiones en las aurículas se pueden controlar mediante la colocación de pinzas de Satinsky, en tanto que para lesiones del miocardio, en heridas ventriculares se pueden utilizar desde los dedos para ocluir la herida y disminuir el sangrado. La oclusión de las lesiones que sean grandes o lesiones radiadas se puede realizar incluso con una sonda Foley. Se coloca la sonda Foley y con el globo se puede hacer como un tapón. Pero esto conlleva un riesgo porque cuando se desgarra el miocardio en los ventrículos o cuando la herida suele ser no de bordes bien definidos, se puede desgarrar y es muy fácil que con una tracción aún mínima se pueda agrandar la lesión original y esto complicar pues el panorama. La hemostasia temporal y en ocasiones la reparación definitiva de los vasos puede lograrse con grapas, también no solo con suturas. Y la reparación definitiva de las lesiones cardíacas se puede realizar con un surgente continuo con polipropileno de 3 ceros, depende de lo que el área y el tamaño también desde luego de la víscera. Sí, se puede realizar incluso con suturas más delgadas. Y también se puede realizar con el empleo de soportes, como se ve en el extremo derecho hasta abajo de la imagen, ¿no? En el extremo inferior derecho. Esto con la finalidad, pues, de hacer la sutura que tenga una mayor superficie de contacto, como vemos aquí, los soportes, y evitar que sea un desgarro, ¿no? También se puede utilizar monocril, como bien nos dijo Levi, desde 4 hasta 7 ceros, que es una sutura pues, absorbible, o se puede utilizar el polipropileno, que es ¿no? Las lesiones adyacentes a las arterias coronarias también se reparan, estas se pueden reparar con puntos de colchonero horizontales, ya que si les damos un punto continuo, bueno, podemos causar oclusión coronaria y pues un infarto distal, como vemos en la imagen, en el extremo superior derecho de la imagen. Con esto evitamos que se pueda realizar estenosis o que se puedan ocluir las arterias y pues esto que nos conlleve la oclusión distal, ¿no? Y el infarto. Las heridas por proyectil de arma de fuego pueden causar lesiones radiadas o dejar al miocardio adyacente con contusión y muy friable por lo caliente de la bala, ¿no? Entonces, cuando los bordes no pueden aproximarse y no es posible la reparación con hemostasia adecuada, se ha utilizado incluso pegamento quirúrgico. Puede haber lesiones intracardíacas estructurales que vayan a requerir más adelante algún ecocardiograma para identificarles y la mayoría se pueden reparar con cirugía programada. Pueden haber lesiones como que ya quede con irregularidades del movimiento, de la pared parietal, puede haber líquido pericardio, disfunciones valvulares, roturas de las cuerdas tendinosas, que todo al final pues, nos lleva a una disminución de la fracción de expulsión, pero esto no se tiene que abordar de manera aguda en el primer abordaje. Esto puede realizarse y corregirse a posterior con cirugías programadas, incluso necesita pues de un estudio más prolongado, ¿no? Los pacientes con contusión cardíaca presentan taquicardia persistente o trastornos del ritmo que en ocasiones van a tener manifestaciones incluso como si fueran de un tamponade por rotura auricular o del ventrículo derecho. Y estos pacientes que tengan, si tienen estabilidad hemodinámica, pueden vigilarse en busca de mayores elementos y para completar el cuadro y poder dar un abordaje posterior mejor. La mayoría pues se tiene que abordar con un ecocardiograma o tienen que estudiarse para programar una segunda intervención en caso de que sea necesario tratamiento endovascular. Para las lesiones de tráquea y bronquios, vamos a ver que menos del 1% de todos los pacientes que tienen algún trauma de tórax va a sufrir lesiones traqueobronquiales intratorácicas y solo un número aún más pequeño va a necesitar de una intervención quirúrgica para reparar de las mismas. Las lesiones por traumatismos cerrados van a ocurrir generalmente y en su mayoría a menos de 2.5 centímetros de la carina y para individuos con fugas masivas de aire que vayan a requerir una exploración urgente, se puede controlar la lesión para proporcionarle primero una ventilación eficaz mediante una sonda endotraqueal
en un sitio distal al punto de la lesión o en el bronquio principal contralateral, es decir, hacerle una intubación selectiva. La reparación de esta va a ser similar a las lesiones de la tráquea cervical, ¿no? Pues, se va a realizar primero el desbridamiento de tejido pues, que esté desvitalizado, que esté comprometido. Se pueden realizar anastomosis primarias término terminal con PDS. Menciona el libro que con PDS del 3.0 se puede realizar la reparación. Y la disección pues debe de llevarse a cabo con cuidado y limitarse a las áreas lesionadas para evitar daños secundarios. Y algo que puede lesionarse de manera muy habitual es la vasculatura circundante, ¿no? La vasculatura bronquial que está adyacente, lo que nos traería como consecuencia pues isquemia o estenosis secundarias. La línea de sutura generalmente tiende a cubrirse con tejido vascularizado, ya sea este pericardio, músculo intercostal o pleuras adyacentes a la lesión. Se va a instituir el tratamiento únicamente expectante para lesiones bronquiales que ocupen un tercio de la circunferencia de la vía respiratoria sin evidencia de fuga mayor persistente, es decir, si las lesiones son menores a un tercio del tamaño de la circunferencia, se puede dar un tratamiento expectante si no hay evidencia de fuga persistente. Y en los sujetos que tengan lesiones bronquiales periféricas sugeridas por fugas persistentes de aire a través de la sonda endopleural y que se pueden estas además documentar por endoscopia, en ocasiones es necesario aplicar pegamento de fibrina o sellador por una broncoscopía. Entonces se le puede dar desde el abordaje abierto o abordaje por broncoscopía. Esto va a depender de las características pues, de la lesión y del lugar de la lesión. Hay lesiones que son muy distales, incluso llegan a haber fístulas broncopleurales, y pues estas difícilmente se pueden llegar a abordar por broncoscopía, por vía endoscópica, entonces a lo mejor se le tiene que hacer ya una trabecotomía, entre otras cosas, ¿no? Este tipo de abordajes, por ejemplo, si los vemos y llegan a ser relativamente frecuentes en nuestro hospital. El servicio de cardiotórax es frecuente que meta pacientes a cirugía por fístulas broncopleurales. Incluso hemos tenido pacientes que se llevan a manejo conjunto entre nuestro servicio y el servicio de cirugía de cardiotórax. Me acuerdo que en el R2 tuvimos un paciente que tenía una fístula broncopleural y aparte al mismo tiempo tenía una lesión en el diafragma. Era un paciente que se había operado de una cole, después había tenido pancreatitis, entonces también tenía una fístula biliar, una fístula por la sonda endopleural, gastaba bilis. Entonces era un paciente bien complejo porque aparte estaba colonizado y estaba infectado. Lo teníamos aislado, entonces era muy complejo poderlo abordar, tenerle que cerrar las fístulas. Pues no sabían que se tenía que cerrar primero, ¿no? Si hacerse el abordaje abdominal o el abordaje pleural, o si uno podía a su vez volver a abrir la fístula cuando aumentara la presión intertorácica. Son bien interesantes y podemos aprovecharlos porque en el hospital pues sí hay pues un número considerable de pacientes, o por lo menos son frecuentes que puedan entrar a cirugía. Eh, para las lesiones del parénquima pulmonar, la mayoría de las lesiones se reconocen a partir de un neumotórax, ¿no? Hay lesión del parénquima pulmonar y un neumotórax resultante del mismo. Y pues se van a tratar con una colocación de una sonda endopleural, y las lesiones parenquimatosas que en este caso deriven en un neumotórax masivo se pueden tratar con o sin ablación del mismo, es decir, se puede hacer una toracotomía y entrar y realizar a lo mejor ablación. Hacen sellado incluso de las lesiones para pues cerrar esta fístula y deje de estar saliendo aire, ¿no? La fístula broncopleural. Los desgarros periféricos que presentan hemorragia persistente, a los que se les realiza ablación cuneiforme y se les puede colocar grapas para la reparación. Las lesiones que ya son más centrales se tratan generalmente con toracotomía, con una toracotomía que va a permitir pues la ligadura selectiva de los bronquiolos individuales, con esto evitar la fuga de aire y al mismo tiempo hacer el control vascular con puntos hemorrágicos que nos va a impedir la aparición de un hematoma posterior parenquimatoso o embolia de aire, y reduce pues la necesidad de ablación formal de lóbulos completos. Las lesiones de gravedad que sean de gravedad suficiente para obligar a una neumonectomía son casi siempre letales.
es baja la tasa de supervivencia y a causa de la descompensación de las cavidades derechas del corazón es la misma. Aquí les puse unas imágenes donde vamos a ver cuando se hace una toracotomía y el control de lesiones profundas del parénquima, ¿no? Vemos ahí los separadores y cómo se puede hacer con el engrapador, el control vascular e incluso de la fuga aérea. Y pues en la imagen de la izquierda vemos el área comprometida, ¿no? Las lesiones parenquimatosas, vamos a ver que se llegan a descubrir durante los estudios de imagen y también puede haber una lesión que, como un pseudoquiste pulmonar postraumático, también conocido como neumatocele, es decir, pacientes que tuvieron antecedente de un traumatismo torácico, a posterior con estudios de imagen se les identifica o se les descubre que tienen pseudoquistes pulmonares. Aquí adelante les traigo una imagen. Lo vamos a ver en la tomografía en la parte inferior izquierda. Vemos el neumatocele. Se forma una cavidad de aire dentro del pulmón. Los secundarios, pues al trauma, como les menciono, los neumatoceles siguen siendo siguen siendo benignos, pues, ¿no? Son una evolución benigna de un trauma. Y las medidas terapéuticas van a incluir, pues, el tratamiento del dolor, sobre todo, fisioterapia respiratoria y la vigilancia hasta la resolución de la lesión. Si el paciente llega a mostrar datos de infección, es decir, que tenga fiebre, leucocitosis persistentes, hay que solicitarle una tomografía porque muchas veces estos pueden evolucionar a abscesos y es frecuente pues que puedan infectarse. En estos casos puede ser necesario un drenaje. El drenaje no necesariamente tiene que ser un drenaje abierto, puede realizarse con un catéter guiado, ya que hasta el 25% de los pacientes no llegan a responder únicamente a la antibiótico-terapia. La cirugía va a incluir desde la resección parcial hasta la neumonectomía anatómica. Esta pues para los neumatoceles más complejos que no llegan a resolverse o las lesiones ya infectadas que son resistentes a los antibióticos y al drenaje. Las complicaciones más comunes después del neumatocele es el desarrollo de empiema y el tratamiento pues se va a realizar según las características del mismo. Vamos a ver que está indicado el drenaje percutáneo para cuando las cavidades son únicas y con una pared de un grosor pues, significativo más o menos. Y es importante que se realice la decorticación inmediata cuando las cavidades tienen múltiples loculaciones o un espesor de la cortical de más de 1 centímetro de, de grosor. Aquí les puse unas imágenes en donde vemos la evolución de cuando se infecta y que generalmente evoluciona en piema. Es en la imagen de la derecha. En la imagen de la izquierda inferior, pues vemos el neumatocele. Aquí vemos la cavidad que se formó, esto posterior al trauma de tórax. También hemos llegado a ver algunos en urgencias, sobre todo. Cuando se rota en tórax, sí, pues la misma imagen que corresponde a la imagen de superior izquierda. Después el esófago. Cuando tenemos trauma de tórax que involucra el esófago, generalmente por la proximidad muchas veces suelen ocurrir lesiones esofágicas y traqueobronquiales simultáneas, sobre todo en traumatismos penetrantes. Las opciones quirúrgicas en este caso pues se van a basar sobre todo en la extensión y la ubicación de la lesión. Mm, Al igual que las reparaciones cervicales, si existen dos líneas de sutura con estrecha cercanía, la interposición de un películo vascularizado puede evitar la formación de fístulas y la formación también de estenosis. Las perforaciones que llegan a ser en la unión gastroesofágica se pueden tratar con reparación transabdominal. Se les puede realizar una funduplicatura. Y en el caso de que las lesiones lleguen a ser destructivas, que no sean lesiones puntiformes o lesiones, bueno, más que puntiformes, que sean lesiones bien delimitadas, que no sean con todo el tejido destruido, pues, o que se pierda la anatomía, se pueden tratar con ablación segmentaria o algún procedimiento gástrico de interposición. Hay heridas destructivas grandes o lesiones de presentación tardía que pueden considerarse la exclusión esofágica con drenaje amplio. Depende del tipo de lesión y
de lo elaborada de la misma, se pueden realizar hasta esofagostomías de derivación y colocaciones de sondas de gastrostomía. Todo depende del tipo de lesión y, y de las características pues, de la misma, ¿no? Según esto, pues se va a planear no hay una receta como tal de cada lesión que le corresponda a un tratamiento. Más bien hay que pues, individualizar a los pacientes, individualizar el caso y proponerles el tratamiento más adecuado para cada uno. Ya para las lesiones de la pared torácica y las lesiones diafragmáticas, prácticamente todas las lesiones de la pared torácica que consisten en fracturas costales, que lleven laceraciones de los vasos intercostales, se van a tratar sin necesidad de abordajes quirúrgicos, únicamente con analgesia, fisioterapia pulmonar o tratamiento ventilatorio y drenaje de la cavidad pleural. Aunque pues también no todas se van a tratar así, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una inestabilidad del tórax o cuando hay muchas fracturas, incluso pues se llega a necesitar que cuando, por ejemplo, hay mucho desplazamiento entre las fracturas son múltiples y esto conlleva a un desequilibrio pues, ventilatorio, puede estar indicada la reducción abierta o la fijación interna por medio de placas. Para las demás fracturas o las demás lesiones, puede realizarse bloqueos costales para la analgesia, para evitar el dolor, o se puede incluso necesitar anestesia epidural cuando haya casos de fracturas segmentarias múltiples y se tenga que hacer algún otro procedimiento que pues, conlleve más movilidad del tórax y esto pues más dolor. Generalmente, cuando vemos que un paciente no tenía datos de líquido endopleural, ¿no? Llámese líquido, sangre, lo que sea, y después de colocarle una sonda endopleural, vemos que la sonda pues empieza a gastar sangre, gasta y no deja de salir. A veces, pues uno se queda con la idea de si puede ser una lesión interna del parénquima, pudo haber sido a la hora de la colocación de la sonda, y la mayoría de las veces, pues son lesiones de los vasos intercostales que presentan hemorragias, pues, profusas y continuas, por lo que puede ser, en estos casos se le puede realizar una toracotomía, ligadura directa o incluso llegar a angioembolización para detener la hemorragia. Estos casos son frecuentes en el hospital, al menos a mí me ha tocado varias veces en las guardias, por lo menos 3 o 4 veces que nos mandan a llamar de terapia intensiva por una sonda endopleural que colocan en la terapia y que empieza a gastar sangre y no se detiene. Entonces ya te llaman cuando este, ya lleva medio litro y no deja de sangrar, ya le dieron manejo médico, ya le pusieron medicamentos y pues no para. Y vas a valorar al paciente, pues ves que muchas veces el sangrado es un sangrado continuo y viene de las intercostales. Esto generalmente llega a pasar cuando realizas yo me he dado cuenta, por ejemplo, que más que es cuando se está instrumentando y cuando estás haciendo o canalizando, para poder entrar, incluso antes de colocar la misma sonda, es poco frecuente, pero al momento en el que se coloca la sonda endopleural, los orificios que tiene la sonda, que son los que van a quedar dentro de la cavidad pleural, las fenestraciones, a veces a la hora de colocar la sonda endopleural, dirigen esos orificios hacia el paquete neurovascular. Entonces pasan como raspándolos, como lastimándolos a la hora de insertar la sonda, es decir, no los protegen, no los puedes proteger con los dedos o puedes girarlos que te queden en sentido del espacio intercostal y no que te queden viendo hacia la costilla. Entonces, si tú lo pasas así, es como si fueras raspando cada fenestración que va entrando y con eso lastima hasta que sangra o incluso puede haber lesión nerviosa de esa porción. Entonces, yo les recomiendo que a la hora de colocar una sonda endopleural, tengan cuidado cuando la van a introducir, sobre todo, ya que entraron, ya que hicieron la tunelización y todo, cuando van a introducir ya la sonda, como ya hicieron la parte más elaborada, por así decirlo, a la hora de introducir la sonda, se les hace ya un poco más fácil o ya lo quieren hacer con más prisa. Pero este también es otro paso, pues crítico, ¿no? Si no te das cuenta y lastimas con las fenestraciones, pues puede llegar a sangrar o a lesionar. Y no es una lesión, pues, cualquiera, ¿no? Vemos que puede llegar a complicarse, puede llegar a sangrar o no puede ser tan fácil llegar a detener el sangrado.
Los defectos de la pared torácica, en particular los que se vayan a observar neumotórax, abiertos se reparan mediante aproximación local del tejido, es decir, mientras sutura del mismo o mediante la transferencia de tejidos para cubrir el defecto. Las fracturas de la escápula, del esternón, rara vez van a llegar a necesitar una intervención quirúrgica y el desplazamiento, puede llegar a haber un desplazamiento notable entre las fracturas y este puede beneficiarse de la colocación de placas. Es decir, se ponen pues, placas generalmente de titanio para, para aproximar los mismos o para fijarlos, ¿no? Y estas ya se quedan ahí. Las fracturas de la clavícula, estas a menudo son lesiones aisladas y se van a tratar con analgesia e inmovilización, a excepción de la luxación posterior de la cabeza de la clavícula, porque esta puede llegar a lesionar los vasos subclavios. Entonces aquí quizás sí llegar a necesitar una intervención quirúrgica, ¿no? Si hay lesión, pues hay que entrarle y hay que reparar la subclavia. Para lesiones diafragmáticas que no sean penetrantes, es decir, que haya desgarros, estos pueden ser pues de tamaño y de sitios variables, ¿no? Las lesiones agudas generalmente se van a reparar por acceso abdominal para tratar al mismo tiempo lesiones concomitantes de vísceras abdominales o intraperitoneales coexistentes. Ya después de conocer la lesión, se debe de evacuar todo el material y colocarle una sonda endopleura si no se instaló antes por el riesgo pues, de que haya, a la hora de abrir o de reparar el diafragma, pues generalmente entra aire. Entonces hay que drenar el neumotórax que queda residual, ¿no? Las lesiones grandes o por proyectil de arma de fuego, que con pérdida de tejidos requieren la colocación de malla de polipropileno para cubrir el defecto. Otro método también se puede utilizar la transposición del diafragma en sentido cefálico con uno o dos espacios intercostales supradyacentes, lo cual va a posibilitar la reparación sin tensión excesiva del diafragma. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha, cómo se ve que hay una hernia diafragmática y vemos vísceras abdominales, en este caso intestino, en la cavidad torácica. Y corresponde pues al esquema que está en la imagen de la izquierda, ¿no? Hay lesión diafragmática, hay evisceración, hay una hernia diafragmática y se suben las vísceras abdominales. Ahora, las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de las lesiones torácicas son muchas y múltiples, incluso los abordajes son distintos. Les puse esta tabla aquí a continuación y aquí pues las indicaciones para el tratamiento quirúrgico. Para el drenaje, la toracotomía inicial puede ser, la indicación es que sean más de 1000 mililitros en lesiones penetrantes o más de 1500 mililitros en traumatismo cerrado. Un drenaje continuo a través de la sonda endopleural de más de 200 mililitros por hora o 3 horas consecutivas en pacientes sin coagulopatías. Cuando haya hemotórax retenido pese a la colocación de dos sondas endopleurales, desgarro de la aorta descendente, lesión de grandes vasos, tamponamiento pericárdico, lesión cardíaca, fuga masiva de aire a través de la sonda endopleural con ventilación inadecuada, lesión traqueal o de un bronquio principal diagnosticada por endoscopia o por estudios de imagen, neumotórax abierto, perforación esofágica o embolia aérea. Ahora, ¿qué abordajes vamos a utilizar, no? Porque vamos a hacer una toracotomía, se puede hacer izquierda, derecha o incluso esternotomía. Entonces, encontré esta tabla que nos habla de según el sitio de la lesión, eh, el abordaje adecuado o el abordaje sugerido. Si vemos, por ejemplo, la primera, ¿no? O sea, si se daña la aurícula derecha, eh, se sugiere más realizar una esternotomía que una toracotomía derecha y pues no se sugiere realizar una toracotomía izquierda. Si se daña el ventrículo derecho, igual se sugiere más realizar una esternotomía que una toracotomía izquierda, por ejemplo. Y así todos los múltiples sitios de daño. Y vemos a la derecha, pues los abordajes sugeridos, ¿no? En mayor, en menor cantidad, o incluso los que no se sugieren, o que son sitios que no nos van a permitir accesar al sitio de la lesión. Ahora, hay diferentes maniobras para la descompresión torácica. Les puse unos videos del New England
me parecieron muy didácticos. Todos son del New England y nos van explicando paso a paso cada uno de los procedimientos de descompresión torácica. Son muchos, abordé varios, no se los voy a poner para que no nos consuma tiempo de la clase, pero les voy a subir la clase a la nube para que los tengan a la mano. Les puse, solo para mencionarlos y pasarlos, este video es de una aspiración simple con aguja, ¿no? Eh, el siguiente es de una toracocentesis. Son cómo realizarla paso a paso y están muy descriptivos. La pericardiocentesis guiada por ultrasonido. El otro es la colocación de sondas endopleurales, la inserción de sondas endopleurales y la fijación del mismo, que viene en otro apartado. Y por último, las recomendaciones del ATLS, ¿no? Este, si quieren, podemos verlo, es relativamente corto. The first step in the placement of a chest tube is to identify the insertion site. The insertion site is the fifth intercostal space just anterior to the mid-axillary line on the affected side. This can be found by using the nipple level as a landmark for the fifth intercostal space. In females, always be aware that the nipple may be displaced inferiorly due to large pendulous breasts. In this case, remember to stay above the inferior mammary fold where the nipple would normally lie. With the patient lying supine, position the hand up and over the ipsilateral shoulder and secure it in this position to keep it out of the surgical field. Surgically prep and drape the chest at the predetermined site of tube insertion. Using a small gauge needle, locally anesthetize the skin and subcutaneous tissue and the periosteum of the underlying rib. If possible, the pleurum just past the rib should also be anesthetized. Make a 2 to 3 centimeter transverse incision parallel to the line of the ribs at the predetermined site with a number 11 scalpel. Bluntly dissect the subcutaneous tissue with the scissors or Teamstat. Dissect over the top of the underlying rib until the next highest intercostal space is encountered. With the tip of the hemostat, puncture the parietal pleurum while pushing just at the top border of the rib. You must always enter the pleural space over the top of the rib to avoid. En este paso podemos hacer la disección con las pinzas. Hay pacientes, depende de los pacientes. Nos ha tocado poner sondas en pacientes muy obesos o en pacientes sumamente delgados. Y van a ver que es muy distinto colocarla en uno o en otro paciente. Cuando están muy delgados es relativamente más sencillo, pues porque tenemos a la mano, está muy pobre el panículo adiposo y es fácil la exposición de las estructuras. Pero en los pacientes que son más obesos a veces no alcanza incluso la mano o el dedo completo para poder llegar a la cavidad pleural. A mí en particular, y como nos enseñan con la rotación de cardiotórax, es más riesgoso hacer a veces esta maniobra, por ejemplo, solo con la pinza, porque no sabemos, sobre todo cuando se tiene poca experiencia o cuando se está empezando a hacer las primeras colocaciones de sondas endopleurales, no sabes cuando ya estás dentro, ¿no? Y el paciente generalmente pues está, bueno, hay pacientes que ya están con ventilación mecánica y pacientes que pues están respirando por ellos mismos, ¿no? Entonces, si es un paciente que lo agarras en inspiración, puede tener muy cercano el parénquima pulmonar, puedes llegarlo a lesionar, porque para penetrar esta parte de la pared eh, torácica, cuando vas a entrar a la pleura, hay mucha resistencia y a veces aún queriendo disecar no puedes entrar. Entonces lo que terminan haciendo muchas veces es entrando a presión, es decir, picando con la pinza, pero no es una inserción gradual, es decir, es como un globo, lo picas y hasta que lo ponchas, entra y entra de golpe, entonces es fácil llegar a lesionar. A mí en lo particular me gusta, puedo utilizar la punta de la pinza para utilizarlo como una punta más fina que mi dedo y que me ayude a poder perforar la pared, pero siempre llevando el control con mi dedo, es decir, poner el dedo paralelo a la pinza y entrar con ambos. Así puedo ir sintiendo el trayecto y puedo evitar. Y vas a ver que ya cuando introduces el dedo vas a sentir el pulmón, sientes el parénquima pulmonar y pues como te das cuenta que no está dañado, ni siquiera llegaste a tocarlo con la pinza. Y ya posterior, pues la colocación de la sonda, retiras la pinza y colocas la sonda. Es en esa parte cuando se corre el riesgo.
lo que les comentaba hace rato, para evitar la lesión del paquete neurovascular, pues nos vamos a pegar a la superficie superior de la costilla. Pero a la hora de meter la sonda es un poco más grande, o a veces ocupa todo el espacio intercostal y se puede llegar a dañar la parte superior porque dirigimos hacia allá las fenestras y se puede lesionar los vasos y esto va a traer que a lo mejor el paciente no tenía hemotórax, ¿no? Solo era un neumo que había que drenarle y no lo drenas adecuadamente porque te empieza a gastar sangre y ya no sabes si lesionas el parénquima, si es un sangrado de la pared y la mayoría de las veces pues llega a ser únicamente de los vasos intercostales. lacerating the lung with the hemostat. Once inside the pleura, spread the hemostat widely and withdraw it while still open to create a sufficient opening in the pleura for the chest tube. Esa disección se puede llegar a ser digital, no necesariamente con la punta de las pinzas. Vamos a ver que según el grosor de la sonda endopleural, generalmente no llegan a ser más grandes que, por ejemplo, el dedo índice de la mayoría de nosotros. Entonces, ya que entraste con la pinza y que lo protegiste con tu dedo, puedes utilizar el dedo para abocardar el orificio y que pueda entrar tu sonda. Es bien importante que el orificio sea suficiente porque si no luego estás peleando con la sonda y la sonda desde al principio trae las fenestras, entonces no es una inserción que no vaya a lastimar, es decir, las fenestras lejos de abocardar el orificio lo desgarran y provocan lesión. Before inserting the chest tube, place your finger into the hole of the pleura. Move your finger around 360 degrees to confirm correct location in the pleural space by feeling the lung and making sure that there are no adhesions or impediments to placing the chest tube. A large chest tube, a number 36 or number 40 French, is used in trauma to allow for the evacuation of blood and clots. Clamp the proximal and distal ends of the tube before insertion. The distal clamp will keep any blood from rushing out before it can be connected to a collection chamber. The proximal clamp will assist in chest tube insertion, but may not always be necessary or helpful. Advance the chest tube into the pleural space to the desired length. Para este punto, a nosotros nos enseñan en el hospital, la doctora Robles, por ejemplo, a que ya antes de que realizaste todo esto, incluso de que hiciste la tunelización, ya dejaste hechas tus dos jaretas. Se realizan dos jaretas, una jareta y son concéntricas, es decir, una va dentro de la otra. La más interna la solemos realizar con nylon, pero no la vas a ocupar en este procedimiento, es decir, solo dejas la jareta hecha y esa la vas a esconder, por decirlo de alguna forma, en el orificio o la enredas alrededor de la sonda. Esa jareta más interna nos va a servir para, a la hora del retiro de la sonda endopleural, aproximar los bordes de la herida y no tener en ese momento que ya que retiras la sonda, suturar y cerrar el orificio, porque pues esto no, o sea, tú retiras la sonda porque resolvió tu problema y supongamos que el problema era un neumotórax, entonces lo retiras la sonda. Otra pregunta que nos llegan a hacer muy frecuente es, ¿la sonda la retiras en inspiración o en expiración? ¿No? Eh, Depende de si el paciente pues está con ventilación mecánica o está ventilando por sí mismo. Si está con ventilación mecánica, pues es indiferente, puedes retirar en inspiración o en expiración. Pero si el paciente respira por sí mismo, pues debes de pedirle que sea una expiración forzada, no inspiración, porque la inspiración va a promover que la caja torácica se expanda, que la pleura parietal se expanda, pero como hay un sitio de entrada de aire, no va, al momento de expandirse, no va a traer consigo a la pleura visceral y extender el pulmón, que es la idea, sino va a entrar más aire y pues el problema inicial que tenías lo vuelves a desarrollar. Entonces la retiras en expiración forzada y cuando retiras la sonda cubres el orificio de donde estaba colocada tu sonda endopleural y como ya tienes hecha tu jareta interna, únicamente es cuestión de que bajes el nudo y cierras el orificio. La jareta externa que se va a realizar desde el inicio, antes de que introduzcas el tubo, esa nos va a servir para fijar la sonda endopleural. Esa sí la vas a utilizar desde que pones la sonda. La segunda jareta la utilizas al retirar la sonda, pero las dejas hechas desde un inicio, desde la colocación. The drainage hole should be well inside the chest cavity to provide a proper seal and prevent leakage. En este punto es donde se debe tener cuidado con los orificios y las fenestraciones de la sonda endopleural a este nivel para evitar el daño del paquete neurovascular que está superior. Aquí en este video vemos como que está muy amplio el espacio intercostal, ¿no? O sea que estamos ocupando prácticamente un tercio del mismo
y se ve como muy seguro. Pareciera que, pues, ¿cómo voy a llegar a dañar la parte del paquete neurovascular, no? Si está muy lejos. Pero realmente vamos a ver que no es así. Incluso importa mucho la posición en la que pongas al paciente. Si el paciente no lo pones en extensión de ese lado del tórax donde estás colocando la sonda y se flexiona, hay veces que por el dolor llegan a flexionar. Si tú tienes el dedo ahí metido, incluso te lo pellizcas. O sea, el espacio intercostal es más pequeño, más estrecho que tu dedo índice. No hay tanto espacio como se ve en el video. Entonces, importa la posición del paciente, es decir, que lo pongas extendido, que extienda pues ese lado del tórax y pues pegarte sobre todo a la costilla inferior, ¿no? The chest tube should be positioned posteriorly and aimed superiorly at the chest cavity. This will allow for maximum drainage from the supine position. It may be possible to see fogging of the chest tube with expiration, and it may be possible to listen for improved air movement on the affected side. Connect the end of the tube to an underwater seal apparatus collection chamber. Bueno, de este tipo más o menos son los demás que les puse. No los vamos a ver ahorita, pues para que no nos consuma el tiempo de la clase, pero les repito, les voy a subir la clase a la nube para que puedan checarlos. ¿Sale? Aquí les puse un cuadrito del Schwartz, donde vienen las indicaciones y contraindicaciones de una toracotomía de urgencia. Este video se los puse de una toracotomía anterolateral. Y vamos ya a abordar rápido la última parte de la clase, que es lo de RCP. Miguel, ¿nos puedes ayudar, amigo, con el diagrama del RCP? Este es el RCP habitual, ¿no? El que ya conocemos, el que hemos visto. Les voy a dar actualización en el RCP. Busqué y ahí las guías de la AJA, que ya nos dicen cómo realizar el RCP o las recomendaciones para realizar reanimación cardiopulmonar en pacientes con COVID, que yo creo que eso nos puede ser ahorita de ayuda para los pacientes que tenemos en el hospital. Que si bien no estamos en las áreas críticas, pues no estamos exentos de que un paciente con COVID nos caiga en paro. Sobre todo, por ejemplo, cuando subimos al tercer piso o tenemos ahí que estamos más a la mano con los pacientes, ¿no? Ya sacaron unas guías que, pues como todo, hay poca experiencia, ¿no? Por lo reciente de COVID, pero ya hay sugerencias. Miguel, ¿estás por ahí? ¿O Jess? Giselle, ¿me puedes ayudar con el diagrama del RCP? ¿Con el algoritmo? Sí, aquí estoy. Dice, si es desfibrilable, pues hay que detectar si es una AFB o una taquicardia ventricular sin pulso y se va a realizar la primera descarga. Después vamos a dar RCP 2 minutos. Para este ya tenemos que tener un acceso intravenoso. Y ahí tenemos que volver a comprobar, o sea, 2 minutos y se vuelve a comprobar el ritmo si es desfibrilable. Si sí, se vuelve a dar una nueva descarga y se va a continuar con RCP durante 2 minutos. La adrenalina se va a administrar de cada 3 a 5 minutos, pueden ser hasta 3 dosis, creo, ¿no? Me acuerdo. Y considerar la posibilidad de usar un dispositivo avanzado para la vía aérea y la capnografía. Nuevamente, comprobar si el ritmo es desfibrilable, si sí, RCP durante 2 minutos, y se puede dar la primera dosis de amiodarona, que me parece que es de 300, no, 150, o lidocaína, y luego tratar las causas, bueno, lo importante es tratar las causas reversibles, ¿no? Que son las 5 H's, ¿no? Del otro lado, bueno, tenemos el ritmo no es desfibrilable, pues hay que ver si hay asistolia o la actividad es eléctrica sin pulso, y se va a continuar con RCP, ¿no? Aquí no se dan descargas. Lo mismo, hacer un acceso, tener ya el acceso intravenoso, adrenalina cada 3 a 5 minutos. Se debe considerar la posibilidad de usar un dispositivo avanzado para la vía aérea y capnografía. Nuevamente hay que tomar el ritmo con el desfibrilador y hay que comprobar, ¿no? Si es desfibrilable, pues se va a dar la descarga, y si no, continuamos con la RCP3. Hasta igual comprobar si el ritmo es desfibrilable. Y pues aquí dice, si no existen signos de retorno de circulación espontánea, ir al punto número 10 o 11, o sea, te regresas a continuar con RCP3. Y si existe retorno, o sea, ya de la circulación espontánea, ir a cuidados postparo. Vale. Ese pues es el RCP que ya habíamos visto, ¿no? Aquí está lo que mencionas de las H y las T, de las causas reversibles. Solo por no dejarlo, nos mencionas los puntos primordiales para que tu reanimación cardiopulmonar sea de calidad.
Sí, perdón. Tiene que ser de 4 centímetros, ¿no? Me parece. 4 Aquí está, centímetros la compresión. pues, arriba a la izquierda, de al menos 5 centímetros, ¿no? Y al Ok. menos 100 Sí, es cierto, perdón. Ajá, exactamente. Comprimir fuerte al menos 5 centímetros, perdón. Tiene que ser una velocidad, bueno, de 100 a 120 compresiones por minuto y se tiene que expandir la caja torácica completa. No se, deben de reducirse al mínimo las interrupciones en las compresiones, que por eso a veces nosotros hacemos lo del cambio, porque pues si te cansas ya no son efectivas. Se debe evitar una ventilación excesiva. Ahí está lo de cambiar el compresor cada 2 minutos o antes si está cansado. Si no se usa un dispositivo para la vía aérea, la relación de las compresiones tiene que ser 30 a 2 respiraciones. Y la capnografía, ¿no? Si el PET CO2 es menos de 10 milímetros, intentar mejorar la calidad de la RCP. Y la presión intraarterial, si la presión en fase de relajación diastólica es menos de 20 milímetros de mercurio, igual se debe intentar mejorar la calidad de la RCP. Así es. Ahora vamos a ver que el algoritmo cambia si para los pacientes en paro cardiorrespiratorio con sospecha o con confirmación del COVID. Los cambios están principalmente en las partes amarillas, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Antes de iniciar el RCP, es limitar al personal que está en el lugar o en la sala y proveerlos de un equipo de protección personal adecuado, ¿no? Y la otra parte que viene en amarilla es la parte de priorizar la intubación o valorar qué tanto es rentable realizarles la reanimación cardiopulmonar a estos pacientes. Vamos a desglosarlo aquí adelante. Ahora, hay los principios generales para la reanimación de pacientes con sospecha y con confirmación de COVID. Se recomienda lo siguiente: reducir la exposición al COVID, priorizar las estrategias de oxigenación y de ventilación para disminuir el riesgo de la aerosolización y considerar la conveniencia de comenzar e incluso de continuar la reanimación en estos pacientes según la viabilidad, ¿no? Ahora, si los desglosamos según las sugerencias que nos dan, vamos a ver que para el primer punto donde nos sugieren reducir la exposición al COVID, ¿cómo, no? ¿De qué manera? Entonces, las recomendaciones son las siguientes: que antes de ingresar al área, todos los reanimadores deben de utilizar equipo de protección personal para protegerse contra el contacto de partículas suspendidas en el aire. Limitar al personal en la habitación en el área, que era todo lo que venía en el cuadro amarillo de hasta arriba, en el algoritmo. Y a solo aquellos que sean esenciales para el proceso de la reanimación. En entornos con protocolos establecidos o que ya se tenga experiencia del uso de compresiones con dispositivos mecánicos, pues suplir las compresiones torácicas manuales por los dispositivos mecánicos. Y comunicarle claramente a todos los integrantes del equipo que pues el paciente es portador de COVID. Y esto pues a los que ya están ahí y a los que vayan a llegar, ¿no? Para cuando se vaya a transferir a un segundo entorno al paciente e incluso se tenga que mover el personal que lo está atendiendo. Todo esto son las recomendaciones en cuanto a reducir la exposición al COVID-19. Luego, priorizar las estrategias de oxigenación y de ventilación para evitar el riesgo de aerosolización. Las recomendaciones para esto son que se conecte un filtro, el filtro EPA, que es el filtro de aire de partículas de alta eficiencia. Son los filtros que pues, nos sugieren conectarle tanto a los ventiladores como cuando se realiza ventilación mecánica, por ejemplo, la bolsa RC, ¿no? Conectarle un filtro de forma segura si está disponible a cualquier dispositivo de ventilación, ya sea este manual o mecánico. Después de evaluar el ritmo y desfibrilar cualquier arritmia ventricular, los pacientes en paro cardíaco deberán intubarse lo antes posible. Es decir, sí se recomienda que se intuben, pero vamos a ver aquí más adelante las características, ¿no? Conectar el tubo endotraqueal a un ventilador con un filtro o cuando este se tenga disponible. Minimizar la probabilidad de intentos fallidos de intubación, es decir, se sugiere asignar al personal con mejor oportunidad de éxito o al que tenga más experiencia para realizar la intubación al primer intento y al mismo tiempo cuando se va a realizar la intubación, pues pausar las compresiones torácicas para evitar la contaminación. La videolaringoscopía puede reducir la exposición del intubador. Cuando se hace la laringoscopía, esto les va a reducir que estén expuestos al COVID y a las partículas de aerosol, y este debe considerarse si está disponible. Antes de la intubación, se sugiere que se utilice un dispositivo de bolsa mascarilla con un filtro de las partículas de alta eficiencia y
un sello hermético o considerar la oxigenación pasiva con una máscara facial cubierta con un cubrebocas quirúrgico. Es decir, si no tenemos este tipo de filtros, pues podemos poner la máscara y un cubrebocas para evitar la, la diseminación. Si la intubación se retrasa por cualquier motivo, considerar la ventilación manual con una vía aérea supraglótica, un dispositivo de bolsa mascarilla con filtro. Y una vez ya que se instala el circuito cerrado, minimizar todas las desconexiones, es decir, no estarlo parando, desconectando para reducir la aerosolización. Esto en cuanto al segundo punto, donde dice priorizar las estrategias de oxigenación y ventilación con menor riesgo de aerosolización. Y en el tercer punto de las recomendaciones son considerar la conveniencia de comenzar e incluso de mantener la reanimación. Las recomendaciones en esta parte son abordar los objetivos de atención en los pacientes con COVID y la previsión de posibles necesidades de mayor niveles de atención. Determinación de la conveniencia de iniciar y de finalizar la reanimación cardiopulmonar para pacientes con COVID-19, teniendo en cuenta que los factores de riesgo del paciente pueden ser muy grandes pues, para estimar la probabilidad de supervivencia. Si es un paciente, es el riesgo-beneficio, ¿no? En este caso te sugieren que si es alta la probabilidad, es baja la probabilidad de supervivencia, el paciente tiene muchos factores de riesgo, pues entonces valorar qué tanto es conveniente continuar la reanimación cardiopulmonar en contraste con el riesgo que se corre para el personal de salud. Y no hay datos suficientes para respaldar la reanimación cardiopulmonar extracorpórea para pacientes con COVID-19. Ahora viene una segunda parte donde nos mencionan consideraciones específicas, es decir, para qué tipo de pacientes, para los pacientes que están ya en riesgo, ¿no? Riesgo inminente de paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en los pacientes intubados y qué hacer en los pacientes que están en posición prona? Esto, por ejemplo, pues lo verían mucho en la terapia, ¿no? Pacientes que los tienen pronados, pero que están con COVID. Entonces, si te cae en paro cardiorrespiratorio, ¿qué haces? Hay pues también recomendaciones para los pacientes que están en riesgo de caer en paro, en riesgo inminente. Se deben de abordar los objetivos principales de la atención con todos los pacientes que tengan la confirmación de COVID, ¿no? A la llegada. Es decir, si desde que llegaron tú ves que va muy probablemente a requerir reanimación cardiopulmonar, pues tienes que estarlos vigilando y tenerlos prácticamente en un área en la que puedas llevar a cabo la misma con el menor riesgo posible para el personal de salud. Se sugiere que tengan monitorización continua de los signos vitales y de los síntomas de deterioro clínico para minimizar la necesidad de intubaciones de emergencia, es decir, que no te agarre en un momento pues no propicio, ¿no? Ya tenerlo en mente, tenerlo presente y tenerlo con todo listo por si es necesario que se tenga que hacer reanimación cardiopulmonar, no se tenga que hacer de un momento a otro, sino que se tenga todo el material disponible y al equipo de salud también disponible, protegido, ¿no? Sobre todo en este caso que te sugieren que te pongas equipo de protección personal, pues el tiempo que tardas en colocarlo, ¿no? Si el paciente está en riesgo de caer en paro cardiorrespiratorio, se considera trasladarlo desde antes a una sala donde haya succión o presión negativa, si está disponible para minimizar el riesgo de exposición al personal durante la reanimación. Y cerrar la puerta cuando sea posible, pues para evitar la contaminación del aire de los espacios adyacentes. Para los pacientes que ya están intubados, que es el segundo punto, se sugiere dejar al paciente con un ventilador mecánico que ya tenga un filtro. Es decir, ya los pacientes intubados y que están diagnosticados con COVID, se les sugiere que el ventilador ya tenga filtros para mantener un circuito cerrado y reducir así la aerosolización. Nos mencionan aquí los ajustes del ventilador, venían recomendaciones desde recién nacidos hasta adultos, ¿no? En cuanto nos sugieren la presión de volumen, en qué modo poner el ventilador, la necesidad de ajustarles la presión positiva, el PIP, entre otras cosas que pues, no, ya se escapan a los objetivos de esta plática. Y si se logra el retorno de la circulación espontánea, es decir, si el RCP es efectivo, configurar los ajustes de ventilador, pues según sea apropiado para cada paciente. Nos recomienda sobre todo individualizarlo. Y para los pacientes que están en una posición prona, que los pacientes que tienen sospecha o confirmación de COVID, que están pronados en un área de crítica, se debe de intentar colocar en posición supina para la reanimación continua, los que no tengan vía aérea avanzada. Entonces, si tenemos un paciente pronado con COVID y cae en paro cardiorrespiratorio, se sugiere o se recomienda ponerlo en posición prona y después iniciar la reanimación cardiopulmonar.
con todas las medidas que ya vimos anteriormente. Y aunque no se conoce completamente la efectividad de la reanimación cardiopulmonar en la posición prona, eh, para aquellos pacientes que están en posición prona con, con una vía aérea ya avanzada, sugieren realizar, o sea que si ya tienes la vía, ya tienes una vía aérea disponible, es decir, pacientes que estén intubados pero pronados, te sugieren o evitar girar al paciente hacia la posición supina, a menos que puedan hacerlo sin riesgo de desconexión de los equipos de aerosolización. Es decir, si tienes al equipo, al personal adecuado, tienes ahí 2 o 3 camilleros que te pueden ayudar a girarlo y otra persona que esté cuidando el circuito, y tenemos la certeza de que no va a haber desconexión del mismo, se puede girar si se tiene todo disponible, que es lo que se sugiere antes, ¿no? Con los pacientes que ya están en riesgo de caer en paro, pues que tengas todo listo. Sin embargo, si no es así, si no se puede realizar una transición segura, es decir, pasar al paciente de prono a supino, y que hay riesgo de que haya desconexión, que esto nos da mayor riesgo de aerosolización y con esto de infección para el personal, pues entonces se sugiere que se coloquen en las almohadillas del desfibrilador en una posición anteroposterior y se proporcione RCP con el paciente que permanezca en posición prona, es decir, boca abajo, con las manos en una posición estándar y las compresiones que se realicen sobre los cuerpos vertebrales de T7 a T10, es decir, darle reanimación cardiopulmonar, pero en la espalda, ¿no? Estas son las, las sugerencias que nos da la guía para los pacientes pues, con COVID y los pacientes pronados y las consideraciones especiales. Ya por último, las conclusiones son de esta plática son que en el trauma torácico va a ser de vital importancia la sistematización de la evaluación primaria y secundaria para el manejo integral e inmediato de las lesiones mortales, para detener así la hemorragia y evitar el estado de choque, al restaurar y mantener la oxigenación y perfusión tisular, normalizar la ventilación y optimizar el gasto cardíaco. Resulta esencial que el cirujano cuente con la destreza para realizar la descompresión torácica. Esta parte de la descompresión torácica son todos los videos que les puse, desde la aspiración simple con aguja, una toracocentesis, pericardiocentesis, colocación y drenajes o una toracotomía. Para reducir las complicaciones y mejorar el pronóstico y la recuperación del paciente, independientemente de la enfermedad subyacente. Y por último, referente a la reanimación cardiopulmonar, pues es necesaria la actualización constante sobre los nuevos protocolos, guías o algoritmos y sus cambios para brindar una reanimación cardiopulmonar de calidad y con esto pues aumentar las tasas de éxito y de sobrevida de nuestros pacientes, que pues debería ser la finalidad para todos, ¿no? Esto es todo por mi parte. Esta es la última diapositiva de la plática. No sé si tengan algún comentario o alguna duda, si no, ya terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, doctor, buenos días. Me gustaría hacer un Hola, comentario. Es con respecto a la colocación de sondas endopleurales. Ahorita en esta época de pandemia por el COVID, la Secretaría de Salud emitió algunas recomendaciones específicas, pues, para disminuir el riesgo de contagio. Recordemos que, pues, una de las indicaciones más frecuentes para la colocación de un drenaje torácico con una sonda pleural, pues, es neumotórax. Y generalmente, pues, es ya sea iatrogénico o espontáneo. Entonces, son algunas recomendaciones, pues, estuve investigando así un poquito más, no, en realidad no tienen sustento alguno, pero no se me hacen tan descabelladas y lo que queremos es disminuir el riesgo de contagio. Entonces, una de ellas es, pues efectivamente, como usted lo dijo, pues la colocación de la sonda endopleural en el quinto espacio intercostal. Aquí en el servicio de cirugía es una práctica habitual, pues el tunelizar la sonda, o sea, hacer la incisión en sexto espacio, Y colocarla arriba, ¿no? hacer la disección hacia cefálico y entrar por quinto espacio intercostal. Pues se recomienda pues no tunelizar la sonda, hacer la incisión directamente en quinto espacio intercostal y ahí introducir la sonda. Con respecto a la disección, también pues se nos enseña a ser un poquito más delicados. Recordemos que muchas veces estos pacientes pues están
intubados, pero de común cuando llegamos a colocar sondas, los pacientes están conscientes y pues somos cuidadosos y gentiles al momento de hacer la disección. Aquí pues emiten la recomendación de con el puro bisturí tratar de llegar con un corte hacia hacia la pleura, sin perforarlo con el bisturí, o sea, en un solo movimiento. También no recomiendan pues que la disección sea con el dedo, o sea, siempre tratarlo de hacer con las pinzas. Al momento de colocar la sonda, pues ya debería de estar, para evitar pues que esté fugando aire constantemente a través de la disección que hicimos, pues que ya tener preparado el Pleurovac, y al Pleurovac se sugieren que la solución que se coloque, pues generalmente pues es agua inyectable, ¿no? Pero que se le agregue cloro. No es tan descabellado, considerando que, pues así, históricamente a los pacientes con tuberculosis les colocaban drenajes con cloro como parte de su tratamiento, y pues a lo mejor ayudaría a disminuir el riesgo de contagio. Y siempre, al momento de colocar las sondas, si el paciente está intubado, pues pinzar el tubo o pedirle a quien nos asista, pues que detenga la ventilación unos segundos, o pinzar el tubo, el tubo endotraqueal. Esto pues para evitar que siga arrojando aire y por lo tanto pues partículas, ¿no? Y, y después de eso, el mismo Pleurovac, como no es... Hay algunos Pleurovacs especiales que tienen filtros para evitar el contagio por este tipo de enfermedades, pero pues los que dan en el hospital están conectados directo a la succión, son una causa frecuente pues de que siga fugando, o sea, no asegura que estén sellados completamente, y pues el mismo Pleurovac, envolverlo en una bolsa de plástico. Pues yo ya tuve la necesidad de poner 2 sondas endopleurales, seguí estas recomendaciones, no batallamos en colocar la sonda endopleural en ninguna de las 2 ocasiones, y me considero que es algo pues que todos nosotros como residentes, y generalmente como siempre nos piden interconsultas las subespecialidades de medicina interna para hacer esos procedimientos, pues tenerlo en cuenta. Eso quería aportar. Sí, muy valiosa tu aportación. Para complementarlo un poco, también ya hay algunos filtros que se pueden colocar a lo largo del tubo que va a la succión. Es decir, se tienen un sitio de entrada y uno de salida, y a esos le colocas, cortas el tubo y lo conectas uno de un lado y otro del otro. No contamos con ellos en el hospital, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer en este caso es lo que mencionas tú. Todas las medidas, pues envolver el pleuro, a lo mejor agregar la solución clorada, y sobre todo pues tratar de minimizar cualquier riesgo o cualquier maniobra que nos pueda hacer propenso a que se hagan aerosoles, ¿no? Y con esto contaminar. No está de más protegernos más allá del equipo de protección personal. Gracias, Levi. De nada, doctor. Bueno, si no tienen algún otro comentario, fue todo por mi parte. Les agradezco su atención. Nos vemos en la clase de lunes. Buen sábado para todos.